chiquillos, ahora sí que sí empezamos oficialmente con la clase, recordando que la próxima clase les voy a traer la rúbrica y el trabajo que corresponde a la nota 3, que se entrega el 22 de octubre. Pero, como todavía estamos un poquito lejanos a esas fechas, faltan 22 días aún, lo que hoy día vamos a hacer es llenarnos de herramientas para poder responder de la mejor forma esta nota 3 directa al libro. Entonces, mi pregunta inicial de la clase fue ¿qué estábamos viendo el jueves pasado? Y me respondieron la masa molar. ¿Y qué era la masa molar? ¿Qué era? ¿Cómo la podríamos definir? No le escucho. Ya, puede ver. ¿Y en sus apuntes? ¿Por qué no tiene cuaderno el compañero? Recuerden que es importante tomar apuntes. Ya, ¿quién escribió la definición de masa molar? Que la pueda leer para la profesora y para los compañeros. A ver. Vamos. ¿Su nombre? Ya, Valentina. Cantidad de masa contenida en cierta cantidad de átomos y moléculas. Cantidad de masa contenida en cierta cantidad de átomos o moléculas. O sea, yo quiero saber cuánta masa hay en diferentes elementos. Todas las masas molares son iguales. ¿Quién más dice que no? O alguien dice que sí, que todas son iguales. ¿De qué dependen? Ya, va a depender de la cantidad, si tengo mucho, si tengo poco, pero específicamente, ¿dónde la encontrábamos? En la tabla periódica. Por lo tanto, es única para cada uno de los elementos químicos. ¿En qué se medía la masa molar? Gramos. Esto no lo pueden olvidar, porque el objetivo de la clase el día de hoy va a ser relacionar la masa molar con el concepto de cantidad de sustancia. Hoy día vamos a aprender una nueva palabra que quizás ya la han escuchado, que tiene que ver con el concepto de mol, ¿ya? Pero como actividad inicial, chiquillos, lo que vamos a hacer es que ustedes determinen la masa molar del siguiente compuesto. Actividad inicial, determine la mayúscula. Recuerden que íbamos a simbolizar la masa molar como del siguiente compuesto. El compuesto que vamos a hacer es este. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este compuesto? ¿Puedo llegar y de la mente decir cuánto es la masa molar? Vemos la tabla periódica, o sea, ustedes tengan la certeza, chiquillos, de que la tabla, muy bien, de que la tabla nos va a ayudar a determinar esas masas molares. ¿Por qué yo pongo ahí determine la masa molar del compuesto y no pongo determine la masa molar del elemento? ¿Por qué? ¿Por qué la profe habrá dicho aquí compuesto? ¿Por qué? Excelente. ¿Quién me habló? No, escuché. Por acá. Muy bien. Porque hay más de un elemento. Tengo un elemento que se llama carbono. Tengo un elemento que se llama hidrógeno. ¿Y este? Oxígeno. Entonces, cada vez que yo les diga compuesto no significa que estoy preguntando algo distinto. ¿Puedo preguntar del elemento? Sí. Ustedes van a la tabla periódica y lo ven. Pero cuando pregunto por el compuesto, tienen que hacer la suma de las masas molares. ¿Cuántos átomos de carbono hay ahí? ¿Cuántos átomos de carbono? Fuerte. 1. ¿Por qué? Porque no se pone nada. Muy bien, aquí no hay nadie. Entonces digo 1 y lo voy a multiplicar. Vamos a ocupar el por, el puntito para que no nos confundamos. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar?
¿Y dónde vimos ese 12,01? En la tabla. No es que lo vamos a sacar, lo vamos a inventar, sino que nos apoyamos en la tabla y decimos, ok, tengo solo un átomo. Como la masa molar es cuánta masa hay por cada átomo, tengo que multiplicarlo por su cantidad. Como aquí hay 1, lo multiplicamos por 12. Cada vez que el decimal parta con 0, tómenlo como el número entero, ¿ya? Para que no se vayan a complicar. Ojo, no va a haber gran variación en el resultado. Si ustedes me dicen, profe, 12 o 12,01, no va a haber mucha variación, ¿ya? Así que cada vez que sea 12,0 algo, ustedes van a poner 12. ¿12 qué? Manzana, peras, lápices. 12 gramos mol. Y acostúmbrense que las unidades las van a poner entre paréntesis. ¿Para qué? Para que no piensen que tengo que trabajar con esto. Solamente estoy enfatizando, aquí le podríamos poner igual, una flechita, MM, para que nos quede más ordenadito, ¿ya? Masa molar. 1 por 12 gramos mol. ¿Y con quién se unió ese carbono? Con el hidrógeno. Usted me iba a hacer una pregunta. Aquí en el oxígeno se aproximaría el 15,99. Muy bien. ¿A cuánto lo vamos a aproximar? 16. A 16. Muy bien. Entonces, pero todavía no llegamos al oxígeno. Vamos a ir pasito a pasito. Más. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 4. ¿Y el hidrógeno, chiquillos? ¿Cuál es su masa molar? Vamos, Alon. ¿Cuál es la masa molar del hidrógeno? 1,0. ¿Le ponemos 1,0 le ponemos 1? 1. ¿Un qué? Gramo mol. No se les olvide. Yo voy a estar como pajarito repitiendo. ¿Terminé? ¿Qué falta? ¿Cuántos de oxígeno tenemos? 1. Y ahora sí. ¿Cuál es su nombre? Alonso, lo que nos decía Alonso. Profe, el oxígeno tiene una masa molar de 15,99. ¿Qué número ponemos ahí? 15,9 o 16. 16 porque está muy cerquita, es 15,99. Entonces vamos a poner 16. ¿16 qué? Gramos mol, así no se les va a olvidar. Nunca más que la masa molar se mide en gramos mol. Ya, chiquillos, vamos. Dígame. Vamos a comprobar. Ahí tiene un resultado tentativo, Alonso. Muy bien. Vamos entonces, calculamos la masa molar de esta especie. 1 por 12. 12, y acostúmbrense, gramos mol. Más 4 por 1. 4 gramos mol. Más 1 por 16. 16 gramos mol. Fíjense, yo puedo sumar esos números porque todos tienen la misma unidad de medida. Si yo tuviese gramos en alguno y tuviese gramos mol en otro, no podría sumarlos. ¿Por qué? Porque es como si ustedes fueran a la feria y dijeran, ya casero, voy a comprar fruta. Y compran peras y compran manzanas. Y ellas tienen diferente valor y las echan a la misma bolsa. ¿Pueden ponerles el mismo precio? No va a ser la misma cantidad de masa lo que yo voy a pagar. Entonces tenemos que diferenciar que para la masa molar siempre vamos a tener que tener la unidad en gramos mol. Porque ahora vamos a conocer un concepto que está solito. ¿Qué significará el mol cuando está solito? Es lo que vamos a descubrir ahora. Resultado de esa masa molar. 32. Fuerte. 32. 32 gramos mol. Y eso es básicamente lo que yo pregunté en la prueba pasada, ¿ya? Y que ustedes contestaron de una manera correcta. Entonces, no se olviden que ustedes ya tienen todas las habilidades para calcular la masa molar de cualquier compuesto. ¿Puede ser gigante? Sí. Pero ustedes saben que si lo hacen ordenadito, fijándose en la cantidad de átomos que tenemos, vamos a llegar al valor correcto. Entonces, ya terminamos nuestra actividad inicial y nos vamos a tener que ir al desarrollo de nuestra clase. Ya dijimos que el objetivo vamos a tener que relacionar la masa con la cantidad de sustancia. Entonces ahora van a poner en sus cuadernos moles.
una definición para que todos comprendan lo mismo de qué es mol. Entonces, se define como la cantidad de sustancia presente o presentes en cierta cantidad de átomos o moléculas, en cierta cantidad de átomos o moléculas presente en cierta cantidad de átomos o moléculas en una reacción química. Entonces, ¿están listos? ¿Alguien quedó atrás para repetir? ¿A alguien le falta terminar? Repito, a ver cómo dije la definición. Se define como la cantidad de sustancia presente en cierta cantidad de átomos o moléculas en una reacción química. O sea, cada vez que yo les hable de la palabra moles, ustedes se van a acordar de esto. Cantidad de sustancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es algo que nosotros no vamos a poder visualizar. Yo sé que los átomos son pequeñitos, ¿cierto? No podemos andar por la vida diciendo, ¡oye, ahí veo un átomo, acá veo otro! ¿Por qué? Porque forman estructuras rígidas, sólidas, donde yo no puedo observar esa composición atómica. Sin embargo, cuando hablamos de cantidad de sustancia, lo vamos a relacionar con la diferencia que tenemos entre diferentes elementos. Por ejemplo, chiquillos, si yo voy aquí y les dibujo, no soy muy buena con el dibujo, pero como una pluma, bueno, como una bala, pero imagínense que es como una hojita. Y tenemos aquí 1 kilogramo de hojitas, de hojas. Son muchísimas, ¿ya? Y aquí tengo clavos. Y también tengo 1 kilogramo de clavos. ¿Hay diferencia en la masa de ellos? ¿Hay diferencia en la masa? Ojo con la pregunta. Tengo 1 kilo de hojas, de plumas, de algo liviano y tengo 1 kilo de clavos. ¿Tienen diferente masa? No. ¿Qué es la masa? Pues sí. Aquí tengo 1 kilo y aquí tengo 1 kilo. La masa es esta. ¿Tengo igual masa? Tengo igual masa, o sea, esa pregunta que siempre nos dicen, tengo 1 kilo de plumas, si tengo 1 kilo de, no sé, de algo pesado, ¿cuál tiene más peso? Ambos pesan lo mismo, pero resulta que uno va a ocupar así un espacio, porque para tener 1 kilo de hojas, yo claro, las puedo compactar, ¿cierto? Pero ocuparían un volumen grande. Y 1 kilo de clavos, si cada clavo es tan pesado, quizás podría tener un espacio más reducido para tener. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El concepto de moles hace la diferencia de que la cantidad de sustancia que yo tengo de hojas y la cantidad de sustancia que yo tengo de clavos es diferente, porque químicamente las hojas son iguales al clavo. Su naturaleza es distinta, ¿cierto? Quizás las hojas, por ejemplo, son ricas en carbono y los clavos son ricos en hierro. Tienen diferente naturaleza química. Los elementos que a ella lo componen son diferentes. ¿Y cómo es la masa molar de cada uno de los elementos? ¿Igual o distinta? Entonces ahí
aparece la diferencia entre la masa y la masa molar. ¿Y quién lo relaciona? Los moles. ¿A través de qué? De una expresión matemática, ¿ya? Yo quiero que vean esta expresión. Es sencilla, pero más que todo me interesa que sepan que los moles, como definen la cantidad de sustancia, van a depender del elemento que componga cada uno de esos compuestos, ¿ya? ¿Cómo vamos a representar a los moles, chiquillos? Con una letra N minúscula, ¿ya? Algunos si quieren hacer la N así, no tengo problema, ¿ya? Eso va a depender, por supuesto, del tipo de letra que ustedes usen, pero siempre minúscula, porque imagínense, le ponemos M, masa, masa molar, moles con M serían muchas. Entonces, para distinguirlos, vamos a usar la letra M. ¿Y cuál es la unidad de medida que van a tener los moles? ¿Cuál será? Miren. Mol. Sé que hablamos de moles en general, pero cuando ustedes los calculen, van a expresar el resultado en mol, ¿ya? Entonces, eso va a ser mol. Y vamos a poner entre paréntesis unidad de medida. Así como la masa molar se mide en mol por gramos, aquí vamos a tener que los moles se miden en mol. ¿Y cuál es el concepto más importante? Que se define como la cantidad de sustancia y va a depender del elemento que yo esté analizando. Porque la expresión matemática, vamos a poner aquí, ¿cómo vamos a expresar matemáticamente el concepto de mol? Porque ustedes van a tener que hacer muchos cálculos ahora. Yo les dije que ahora nosotros estamos cuantificando la materia, necesito contarla. Y para contarla, ya sabemos que puedo masar, ya sabemos que puedo obtener de la tabla periódica la masa molar, y ahora los moles me dicen, usted me va a calcular como N, y eso va a ser igual a una división. ¿Y qué va a relacionar los moles? La masa, que yo la voy a siempre a tener en gramos. ¿Y con qué los voy a relacionar? Yo les dije que de qué dependía esto. Del compuesto del elemento, por lo tanto la voy a relacionar. Los moles se calculan como la masa de la sustancia, o la masa de lo que yo voy a tener, contenidos en la masa molar. ¿Y la masa molar en qué se medía? En gramos mol. Entonces, él me permite relacionar y me permite decir, yo puedo calcular los moles si ustedes saben cuánta masa tienen, cuántos gramos hay. Tengo 1 gramo de reactivo, tengo 10 gramos de reactivo, tengo 40 gramos, pero tengo que saber de qué. Porque no es lo mismo tener 1 kilo de hojas y tener 1 kilo de clavos. ¿Por qué? Porque ellos dependen de su masa molar. Y recuerden que la masa molar siempre la van a encontrar en la tabla periódica. Puede ser de un elemento o puede ser del compuesto como lo calculamos en la actividad inicial. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿O alguien tiene dudas? Recuerden que la mejor forma de aprender es ir preguntando. ¿Ya? Ojo, cuando hagamos el cálculo de los moles, ahí que la compañera que tiene su calculadora, pueden ocupar calculadora. Yo aquí no voy a ver la destreza matemática que ustedes tengan para dividir, ni para sumar, ni para restar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces van a trabajar con decimales. Entonces, tendríamos que tener muchísimo tiempo, tanto para aplicar la parte matemática, como para yo poder ver el desarrollo químico, que es lo que a mí me interesa en este caso. ¿Ya? Entonces, no hay nada mejor que para comprender bien, porque ya sabemos que es la cantidad de sustancia, aplicarlo en un ejercicio. Entonces, vamos a poner, determine los moles presentes
en 100 gramos de dióxido de carbono. Yo ya sé que tengo 100 gramos, pero me importa de quién son esos gramos. En este caso me dice el dióxido de carbono. ¿Alguien conoce la estructura química del dióxido de carbono? CO2, dice Nico. ¿Será esa o no? ¿O será CO solito? Ese es monóxido. Muy bien, entonces yo les voy a poner aquí entre paréntesis que el dióxido de carbono es CO2. Siempre voy a intentar poner el nombre, aparte de la estructura, poner el nombre para que ustedes hagan esa conexión. Reconocer la especie, porque la estoy mirando, carbono y oxígeno, pero también saber cómo se llama. Eso se llama nomenclatura. ¿Ya? Y si alcanzamos a abordar todos los contenidos priorizados, vamos a seguir con nomenclatura. Pero para eso, ¿cómo abordamos el ejercicio? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? La tabla pregunta. Ya tenemos la tabla, ¿cierto? Pero lo que vamos a desarrollar juntos es que cada vez que se presenten este tipo de ejercicios, que ya son de desarrollo, no es como, llegar y mirar alternativa A, alternativa B, tengo que calcular. Ustedes van a leer. Dice, determine los moles presentes en 100 gramos de dióxido de carbono. Luego de leer, vamos a extraer los datos. Acostúmbrense a seguir ese paso a paso con el fin de que sean ordenados, ¿ya? Entonces, ¿qué datos podemos extraer de aquí, chiquillos? 100 gramos. ¿Y eso qué es? Masa, masa molar, moles, masa. Entonces pongo M minúscula, 100 gramos. ¿Ya? La abreviatura de gramos siempre es G, no GR. ¿Ya? Acostúmbrense a eso. La masa se mide en gramos o también en kilos, pero siempre, si voy a abreviar gramos, ponen una G. Muchas veces ustedes van a ver esto, o también van a ver esto. Pero la forma correcta, según el sistema internacional, que es quien nos gobierna y que nos dice en quién se mide cada una de las variables, la masa se mide en gramos y se abrevia por G. ¿Ya? Como ustedes están en primero medio, yo puedo sacarles todo el potencial y enseñarles cómo me enseñaron a mí de manera más específica. ¿Ya, chiquillos? ¿Qué más extraemos? 100 gramos. Tengo más datos, ¿no? A ver. Es dióxido. Ustedes pueden poner especie, o le ponen reactivo, o le ponen compuesto. Ya va a depender de, obviamente, la autonomía que ustedes tengan. Y me van a decir que es el CO2. ¿Y qué me piden calcular? ¿Cuál es mi incógnita aquí? Los moles. Entonces yo pongo N igual y le pongo un signo de pregunta, porque eso es lo que yo quiero averiguar. Pero resulta que la profe les dijo que hay una fórmula para calcular esto, ¿cierto? Entonces, una vez que leo comprensivamente, que extraigo los datos, voy al recurso y digo, ¿verdad? Me tengo que acordar de la fórmula. Si no me acuerdo, no voy a poder hacer el ejercicio. Entonces, ¿cómo es la expresión para los moles? ¿Cómo es la expresión? N igual, ¿a qué? A la masa, que la vamos a poner, ya vamos a empezar a abreviarla. A la masa dividido en gramos mol. ¿Y gramos mol qué era? ¿Y cómo decíamos a la masa molar? MM, pero ojo, mayúsculas. Fíjense, M minúscula y MM mayúscula. Esa es la explicación, chiquillos, de por qué se los enseño con letras distintas. Porque si le ponemos a puros M, moles igual a masa partido en masa molar serían puras M y ahí se confundirían. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí N igual M dividido en MM. La masa en gramos y la masa molar en gramos mol.
Entonces, una vez que ya leí, una vez que extraje los datos, una vez que ya tengo la fórmula, me pregunto, ¿tengo todos los datos para llegar y reemplazar en esa fórmula? Esta es lo que yo quiero calcular. Eso es lo que tengo ahí, ¿cierto? ¿Tengo la masa? No. ¿No tengo la masa o sí? ¿Cuánto es la masa? Tengo la masa. ¿Tengo la masa molar? No la tengo. ¿Qué tengo que hacer? Ver la tabla periódica. Entonces, antes de ponerme a calcular como loco, llegar y meter los números a la calculadora, tengo que ver. Dígame, ¿qué masa molar vamos a calcular? La del CO2. ¿Cuántos átomos de carbono hay? Un átomo, fíjese, el chiquitito de aquí, cuando no hay nada es porque hay un 1. 1, y dijimos que el carbono tiene una masa molar de 12 gramos mol. Pero este amigo no está solo. ¿Con quién se unió? ¿Y con cuántos oxígenos se unió? Con 2. Tengo que poner, si yo no pongo el 2, no estoy hablando del compuesto que me están diciendo. Entonces pongo más 2. ¿Y cuánto era la masa molar del oxígeno? 16 gramos mol. ¿Alguien muy rápido que me diga cuál es la masa molar del dióxido de carbono? Les doy un tiempo para calcular. 44, excelente. La masa molar entonces del CO2 es 44 gramos mol. Después ustedes se van a ir dando cuenta, chiquillos, que los números se empiezan a repetir. Que muchas veces vamos a ocupar el CO2 y ustedes ya después van a decir, ay, que la profe nos va a hacer calcular la masa molar. Pero ya saben que van a llegar a 44. ¿Por qué? Porque esta estructura no cambia. Después en otro ejercicio me van a preguntar, por ejemplo, por el CH4O. Y ustedes ya lo calcularon. No es que se aprendan de memoria, lo pueden calcular las veces que quieran. Pero sí se empiezan a repetir los compuestos que se usan para este tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces, resulta que ahora sí tengo la masa molar. Porque me dio 44 gramos mol. ¿Cómo puedo calcular los moles? Se dividen. ¿Qué vamos a dividir entonces? Voy donde sigo. Vamos a seguir aquí y después borramos la pizarra. Finalmente, ponen la expresión y reemplazamos. Los moles son iguales a la masa. ¿Cuánto es la masa? 100 gramos. Todos participando. Si alguien se quedó atrás, levante la manita y diga, profe, explique de nuevo. 100 gramos. ¿Y en cuánto lo vamos a dividir, Alonso? ¿En cuánto vamos a dividir ahí? Mire, tengo la masa 100 gramos dividido en cuánto aquí, mire. En masa molar. ¿Y cuánto nos queda en masa molar? 44, ¿qué? Ah, no se les olvide. Entonces, aquí ustedes van a aprender algo. Más allá de que sabemos que metemos a la calculadora 100 dividido por 44 nos va a dar un número, quiero que entiendan lo que pasa químicamente hablando. Yo estoy relacionando la masa y la masa molar. La masa se mide en gramos. La masa molar en gramos mol. Tengo gramos arriba en el numerador y tengo gramos allá abajo. Entonces estos gramos se cancelan y ahí aparece la unidad de mol. Porque yo les dije que los moles se miden en mol. Por eso es la explicación química y matemática de que cada vez que ustedes tengan cálculo de moles, el apellido o la unidad de medida es mol, ¿ya? Porque se simplifican los gramos y queda solamente esa unidad. ¿Cuánto es 100 dividido por 44? 2, no le había escuchado, perdón. 2,37. 27.
2,27. ¿Tengo que poner algo ahí? Mol. No, muy bien. Esa es la relación, porque el objetivo de la clase el día de hoy era relacionar la masa molar con el concepto de moles. Entonces, luego de todo esto que nosotros estuvimos trabajando, nos vamos a dar cuenta que ellos se relacionan matemáticamente a través de una división. Pero resulta, chiquillos, que si yo, por ejemplo, les digo, ¿cómo podría calcular la masa si tengo los moles y la masa molar? Matemáticamente. Multiplicando los moles con la masa molar. Excelente. Entonces lo que ahora vamos a hacer las relaciones que hay en esta triada. Siempre van a ser 3. Me pueden preguntar por la masa, me pueden preguntar por la masa molar o me pueden preguntar por los moles. En este caso, calculamos los moles. Ahora, lo que vamos a ver es cómo se relacionan ellos 3 para ir despejando uno en función de otro. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Se entiende bien el concepto? Chiquillos, espérenme. ¿A qué hora salimos? A las 2:45. Ya. No. Entonces vamos a hacer el cierre de la clase y vamos a seguir la próxima clase. Obviamente, vamos a sintetizar. ¿Qué aprendimos hoy día? Es lo mismo los moles en todas las sustancias. Porque deberían depender de la masa molar. Entonces, si yo en la prueba les pongo los moles del hidrógeno son iguales a los moles del oxígeno, ¿es verdadero o falso? Falso, falso. Muy bien, chiquillos.